Los estériles pasillos del buque insignia alienígena zumbaban suavemente con una energía desconocida para el capitán Isenalil. Las botas hicieron clic contra el piso negro pulido mientras seguía a la escolta. Su postura militar delataba un leve inquietud. La nave alienígena era enorme, un laberinto de tecnología extraña y paredes débilmente relucientes que pulsaban con un ritmo casi imperceptible. Era como si la nave estuviera viva. Isen no era ajeno a los entornos alienígenas que tenían. Sirvió como enlace de la Tierra con el Acuerdo Galáctico, pero esta misión era diferente. Él no había sido convocado por diplomacia o estrategia, sino que fue llamado por el comandante Sa, un oficial de alto rango de las misteriosas especies boreanas conocidas por su fría lógica y estricta jerarquía. Sistemas que los ilanos eran fascinantes de observar, pero casi imposibles de comprenda que su piel translúcida insinúa tonos cambiantes de índigo profundo, y sus formas altas de Lit se movieron con una gracia antinatural. Comandante Sa, sin embargo, era única. Incluso entre sus amables historias susurraba que poseía una intuición que rayaba en la precognición. Haciéndola venerada y temida a la vez, la escolta de Ean se detuvo abruptamente ante una puerta intrincadamente tallada que parecía brilla como mercurio líquido. Sin una palabra, que Tiorangair hizo un gesto para él. Para entrar, Isen se encogió de hombros y entró en sus ojos inmediatamente atraídos por la figura. De pie en la habitación, el comandante se separó en el centro con la espalda recta y con la cabeza en alto. Su mirada cristalina se fijó en Isen en el momento en que entró, en un mezcla de escrutinio y algo más que no podía colocar. «Capitán, salve, ella», dijo su voz suave pero dominante. «Gracias por venir». Isen asintió con la cabeza, configurando su mandíbula. «Comandante, me lo solicitó personalmente. ¿Puedo preguntarle por qué se inclinó?» Su cabeza ligeramente, su expresión ilegible. «Se requiere tu experiencia en un asunto de gran importancia». Isen frunció el ceño ante la confusión que parpadeaba en su cara. «Con respeto, comandante, soy un soldado, no un científico. Si este es un cuestión técnica». «No es técnica», se interrumpió, su tono firme. Ella dio un paso más cerca de su imponente figura, proyectando una sombra sobre él. «Es intuitivo, y la intuición es algo en lo que los humanos sobresalen. ¿No es por lo que sus palabras lo llevaron?» Sorpresa. Los exorianos se enorgullecían de su avanzada tecnología e intelecto, a menudo descartando a los humanos como impulsivo e inferior. Escuchar a uno de sus comandantes reconocer que la intuición humana era extraña y inquietante. «¿Qué necesitas que haga exactamente?», Isen preguntó cautelosamente. Sa hizo una pausa, como si eligiera sus palabras con cuidado. «Es una anomalía que ella comenzó a colocar un Pone la mano ligeramente en el pecho, algo que nuestros escáneres no puedan detectar. Necesito que lo hagas». «Inspeccionarlo». Isen parpadeó, su mente corriendo. «Necesitas que inspeccione tu cuerpo». «Sí, ella», dijo, que su voz un virín. «Yurkin posee una sensibilidad a las energías que nos falta que pueda sentir lo que nuestras máquinas no pueden». El escepticismo de Isen profundizó, pero lo enmascaró detrás de un comandante neutral. «No estoy seguro de entender qué tipo de anomalía estamos hablando». De que la mirada de Sa endureció, sus ojos cristalinos estrechando ligeramente. «Uno que amenaza no solo mi tripulación y potencialmente este sector de la galaxia». Isen sintió un escalofrío correr por su columna vertebral. El peso de sus palabras flotaban pesadamente en el aire y, a pesar de sus reservas, él no podía ignorar la urgencia en su tono. Dijo que finalmente: «Si crees que puedo ayudar, haré lo que pueda». Un destello de alivio cruzó sus rasgos, tan breves que casi se lo pierde. «Sígueme», ella dijo, girando bruscamente sobre su talón y caminando hacia otra puerta. Isen dudó un momento antes de seguir su instinto, gritando que estaba entrando en algo mucho más complejo de lo que había hecho. La habitación a la que entraron estaba débilmente iluminada, las paredes adornadas con intrincados símbolos que parecían cambiar, y fluía como el agua. En el centro de la habitación había un pedestal sobre el que descansaba un orbe brillante pulsando con una misteriosa luz rítmica. «Esto», Sa dijo, gesticulando. «Para el orbe es la fuente de la anomalía». Isen lo miró fijamente, su une creciendo. «¿Y qué quieres que haga?». Ella se volvió hacia él con su mirada intensa. «Tócala». La simplicidad de sus órdenes contradecía la gravedad de la situación. Los instintos de Isen se encendieron advirtiéndole de peligro. Sin embargo, no podía retroceder ahora. Respirando hondo, extendió los dedos, rozando la superficie del orbe. Una sacudida de energía le atravesó y en un instante en que su visión fue consumida por una cascada de imágenes, estrellas colapsando,
Planetas destrozándose y una figura sombría serpenteando a través del vacío y luego voz débil pero inconfundible: no deberías haber venido aquí, Isen jadeó desgarrándose la mano. Lejos, mientras el orbe atenuaba, su corazón aceleraba, su mente luchando por procesar lo que él acababa de experimentar. Saal lo lavó de cerca, su expresión ilegible, lo que viste a Anne encontrarse con su mirada, su voz firme a pesar de la tormenta que se avecinaba dentro. El algo oscuro, algo peligroso, y creo que sabe que estamos aquí, Isen. Las palabras colgaban en el aire como una nube de tormenta, su peso amplificado por el silencio antinatural que siguió. La mirada cristalina del comandante Sa permaneció fija en él sin parpadear mientras, aunque ella estaba evaluando la verdad de su declaración, no solo a través de sus palabras, sino a través de la energía en la habitación, que parecía que la voz de Sa, calmada pero con urgencia, rompió la tensión. Ita negó con la cabeza ligeramente, todavía tambaleándose por la experiencia que no conozco. Era enorme, algo enrollado como una sombra que se movía a través del vacío. No era solo grande, se sentía vivo y consciente. Tuve la sensación de que me veía, comandante, no solo yo, pero nosotros, como si estuviera esperando este momento. La expresión de Sa se oscureció. Sus rasgos afilados adquieren un cambio casi imperceptible que Isen solo pudo interpretar como preocupación. Esto confirma mis miedos, murmuró, dándole la espalda mientras se movía hacia el pedestal. Sus dedos trazaron símbolos grabados en su base, sus movimientos deliberados y, con el cuidado preciso de explicar, Isen le pidió que mantuviera su tono neutral pero firme. Ella hizo una pausa por un momento, como si pesara cuánto revelar lo que experimentó. No es exclusivo de ti. Ella dijo que finalmente esta anomalía en la que esta entidad ha existido. Los márgenes de nuestra percepción durante siglos hemos encontrado rastros antes de débiles perturbaciones en el tejido, de firmas energéticas de la realidad que desafían la lógica, pero nunca nada de esto. Isen, concentrado, cruzó de brazos su entrenamiento militar, ayudándolo a compartimentar la tormenta arremolinada de preguntas y emociones. Si has sabido sobre esto, ¿por qué me trae seguramente? Tu tecnología, tu gente, podría lidiar con esto mejor de lo que yo podría convertirlo. Para enfrentarlo de nuevo, sus ojos cristalinos captando la tenue luz como facetas de una joya. La tecnología solo puede llevarnos tan lejos. Los Zoran somos maestros de la lógica y la precisión, pero hay fuerzas en esto. Universo que desafía la comprensión de las fuerzas con las que tu especie parece estar en sintonía única. Sigues diciendo que Isen dijo que la frustración se arrastraba en su bosque. ¿Te refieres a que Sa, sintonizada, se acercó más a su presencia al mando, pero extrañamente calmó a tu especie? Es una paradoja. Capitán Granizo, frágil, pero imposiblemente resistente, primitivo, pero capaz de ingenio que supera incluso a las civilizaciones más avanzadas a las que ha sobrevivido, no gracias a tu tecnología, pero debido a algo más profundo, un instinto, una conexión con lo desconocido que desafía la lógica. Es por eso que pido. Tú, Isen, le pasaste la mano por el pelo procesando sus palabras que él no conocía, ya sea para sentirse halagado o alarmado. Así que estás diciendo esto, sea lo que sea. Necesita ser tratado de una manera que solo los humanos puedan. Sí, ella dijo simplemente, pero allí había una gravedad en su tono que le hizo sentir escalofríos por la columna vertebral. ¿Qué somos exactamente? Lidiar con él impresionó. Un arma, una forma de vida, un fenómeno natural. Sa vaciló, su mirada parpadeando hacia el orbe. No estamos seguros de lo que sabemos es que no está sujeto a las leyes de esta dimensión. Existe en un plano que se cruza con el nuestro y su presencia crea inestabilidad si no se controla. Podría desentrañar el tejido del espacio-tiempo en este sector. Isen sintió que el peso de sus palabras recaía pesadamente sobre él y sobre ti. Creo que puedo detenerlo. Creo que eres el único que puede comprometerse con eso. Sae corregido. Nuestros intentos de interactuar con él han fallado. Nuestra tecnología no puede interfaz con algo tan más allá. Pero, capitán, salve, ya lo has hecho. Contacto, y reaccionó. Isen miró el orbe, su resplandor tenue pero constante. El recuerdo de las visiones pasó por su mente y un escalofrío lo recorrió. No se sintió como una reacción, dijo en voz baja, se sintió como una advertencia. Sa enderezó su presencia dominante una vez más, tomando el centro del escenario. Luego, debemos calentarlo, pero también debemos entenderlo. Por eso necesito tu ayuda, Isen. Respiró hondo. Sus instintos militares instaban a la precaución, incluso cuando su curiosidad lo impulsaba a descubrir cuál es el plan. Sa hizo un gesto hacia una consola de incrustado en la pared de su superficie viva, con símbolos y patrones cambiantes.
Esta sala está protegida de interferencias externas, pero también actúa como un cámara de amplificación si estás dispuesto. Te guiaré a través de otra interacción con el anomal con él. Amplificación es posible que podamos obtener más información. Isen la miró pesando su opción. Es la parte lógica de su cerebro le gritó que se negara a exigir extracción y dejar que esto se ocupe de sus propios problemas, sino de otra parte de él. La parte que lo había llevado a explorar las estrellas en primer lugar estaba intrigada. Bien, dijo finalmente su voz firme. Pero si esto va de lado, te hago responsable de los labios de Saa. Se curvó hacia el más leve indicio de una sonrisa, entendió que se movió hacia la consola. Manos moviéndose sordamente a través de los controles, el orbe comenzó a brillar más brillante. Su pulso rítmico acelerando el aire en la habitación se hizo más pesado, cargado con una energía que hizo que los pelos se pusieran. La nuca de Isen, párate de punta, coloca tu mano sobre el orbe de nuevo. Saa instruyó a su voz tranquila pero firme. Esta vez concéntrate, deja que te guíe. Isen se acercó al orbe con el corazón latiendo con fuerza, extendió los dedos temblando ligeramente mientras se cernían sobre él. Superficie respirando hondo hizo contacto, la energía surgió a través de él. De nuevo más intenso que antes, su visión borrosa y la cascada de imágenes. Regresaron estrellas, planetas y esa misma figura sombría, pero esta vez las imágenes eran más nítidas y vívidas. Podía ver los detalles de los arcillos arremolinados de él. Entidad, la forma en que parecía absorber la luz misma, y luego la voz te devolvió. Cano de stop. Isen apretó los dientes forzándose a mantenerse conectado. El Ju. ¿Eres tú? Exigió su voz resonante en el vacío. Soy inevitable, la voz respondió un profundo sonido resonante que parecía vibrar a través de su propio ser. Y llegas demasiado tarde. La conexión se rompió de repente. Isen retrocedió tambaleándose. Jadeando por respirar, Saa estaba a su lado. En un instante su expresión ilegible, pero sus movimientos precisan lo que sucedió. Ella le preguntó a Isen. Rostro pálido, pero su determinación inquebrantable. No estamos lidiando solo con una anomalía. Comandante, estamos lidiando con algo que tiene un plan y ya está en marcha. La atmósfera de la habitación era eléctrico, la energía residual del orbe persistiendo en el aire como las secuelas de una tormenta. Isen se estabilizó. El mismo contra el pedestal, su aliento desigual, mientras procesaba el peso de lo que acababa de experimentar. Comandante. Saa se quedó cerca con su mirada cristalina, aguda, pero hubo un destello de algo nuevo en su expresión de preocupación. O tal vez temes que esté seguro de que te habló. La voz de Saa rompió el silencio. Medido pero tenso, Epan asintió con la cabeza pasándose la mano por la cara. No solo habló, fue deliberadamente calculado. Esta cosa sabe que estamos aquí, comandante, y no es así. Parece que planea dejarnos detenerlo. Saa caminó por la habitación, sus movimientos precisos. Sin embargo, había una ventaja en su postura que traicionaba la gravedad de la situación si ya estaba en movimiento. Entonces, el tiempo está en nuestra contra, sea lo que sea que esta entidad esté planeando. Debe neutralizarse antes de desestabilizar esta región de Isen espacial. Enderezó sus instintos militares, asumiendo el control. Neutralizó como si esta cosa existe más allá de las leyes de nuestra dimensión. ¿Qué podemos hacer para detenerla? Saa hizo una pausa con los dedos trazando uno de los símbolos cambiantes en la pared del Corian. Los archivos hablan de tales entidades, seres que existen en el vacío entre dimensiones alimentándose de la energía de realidades colapsantes. Son raras pero no invencibles. La clave está en cortando su conexión con nuestra dimensión antes de que puedan manifestarse por completo. Isen levantó una ceja. ¿Y cómo exactamente hacemos eso? Ella se volvió para enfrentarlo, su expresión inquebrantable. A través de ti, Isen. Dio un paso involuntario hacia atrás. A través de mí. ¿De qué estás hablando? Contax le explicó, su tono tranquilo pero firme, o le respondió de una manera que no ha respondido a nadie más. Que la conexión puede usarse para interrumpir la presencia de la entidad aquí, pero requiere una nivel de sincronización que solo tú pareces capaz de lograr. Isen shook su frustración en la cabeza, burbujeando la superficie. No soy un héroe místico, comandante. Soy un soldado. Esto, sea lo que sea, va mucho más allá de mi salario. Saa se acercó más a su mirada, fijándose en la de él con una intensidad que congelarlo en su lugar. Eres más que un soldado, capitán, salve si te das cuenta. Sea o no la humanidad, siempre ha sido más que la suma de sus partes. Tu resiliencia, tu adaptabilidad, tu conexión con fuerzas que no podemos comprender. Es por eso que fuiste convocado. Y es por eso que debes actuar. Isen dudó del peso de sus palabras, presionando. Siempre se había enorgullecido de su habilidad para enfrentar el peligro de cabeza,
Pero esto era diferente. Esta no era una batalla que pudiera pelear con armas o estrategia. Era algo más profundo, algo intangible. ¿Qué pasa si fallo?, preguntó en voz baja, la expresión de Sa endurecida. Si fallas, esta entidad se manifestará plenamente en nuestra dimensión, consumirá la energía de este sector. Colapsando estrellas para estabilizar planetas, millones morirán la magnitud de ella. Declaración lo silenció después de un largo momento. Asintió. Bien, dime qué. Necesito hacer que la mirada cristalina de Sa se suavice, y ella colocó una mano ligeramente en su hombro. Tu coraje es encomiable, capitán. Sígueme. Ella guió a una cámara secundaria adyacente a la que acababan de salir. La habitación era más pequeña, sus paredes revestidas de intrincados maquinaria que brillaba con un brillo iridiscente. En el centro se encontraba una plataforma, rodeado de anillos concéntricos de energía, cada uno tarareando suavemente con un bajo vibración. Esta es la matriz de sincronización. Sa explicó, que amplificará la conexión entre usted y la anomalía, permitiéndonos ubicar su punto de anclaje en nuestra dimensión. Una vez que tengamos eso, ¿puede cortar el vínculo que hice? Miró cansadamente la matriz. ¿Y cómo interactúo exactamente con esta cosa? Diga un gesto hacia el centro de la plataforma. Párese en el medio y coloque su mano sobre él. Interfaz. La matriz hará el resto. Isen subió a la plataforma. Todos los instintos le gritaban que se diera la vuelta, pero él hizo a un lado el miedo. Centrándose en la tarea en cuestión, colocó su mano en la interfaz, un panel liso, que se iluminó al tocarlo. Los anillos a su alrededor comenzaron a girar, aumentando su velocidad a medida que crecía el zumbido de la energía. Más fuerte, un extraño calor se extendió por su cuerpo y su visión se nubló a medida que la conexión con la anomalía se restableció. La cascada de imágenes de vueltas, estrellas colapsando formando vacíos, y esa misma figura sombría serpenteando a través de la oscuridad. Pero esta vez las visiones fueron acompañadas por una poderosa oleada de emoción, ira, hambre y una abrumadora sensación de inevitabilidad. No puedes detenerme. La voz resonó de nuevo, más profunda y más resonante que antes. Isen apretó los dientes, negándose a sentirse abrumado. Él exigió que su voz se mantuviera firme a pesar del caos que lo rodeaba. Yo soy entropía. La voz respondió: el fin de todas las cosas. No eres más que una mota en la inmensidad de existencia. No puedes desafiarme. Isen sintió una oleada de desafío surgir dentro de él. Tal vez no, pero seguro que puedo probar. La plataforma estremecida y las imágenes se intensificó, pero esta vez Isen vio algo nuevo, un tenue hilo de luz atravesando la oscuridad, conectando la anomalía al orbe en el pedestal. Y míralo, gritó, su voz cortando el ruido. El punto de anclaje es conectado al orbe. La voz de Sa llegó a través de un enfoque claro y dominante en el hilo. Lo cortó y se canalizó toda su concentración en el hilo de luz, dispuesta a romper la conexión entre él y el O. Se hizo más fuerte él. Energía surgiendo a través de como un maremoto, su visión borrosa, pero la aguantó, negándose a soltarlo. Finalmente, con un sonido como vidrios rotos, el hilo se rompió. La plataforma se apagó y la energía en la habitación se disipó, que colapsó. De rodillas, jadeando por respirar, Sa corrió a su lado, su expresión una mezcla de alivio y preocupación. Lo hiciste, ella dijo en voz baja, que la conexión se cortó. Isen la miró con el rostro pálido pero decidido a que no se acabara. Dijo que yo no. Creo que hemos visto lo último. Sa asintió con la mirada cristalina con firmeza. Quizás no, pero por ahora nos has dado una oportunidad de luchar. El aliento de Isen se estabilizó mientras recuperaba lentamente la compostura. Las secuelas de la oleada de energía aún latían débilmente a través de su vena. Su mente se levantó tratando de procesar todo lo que acababa de ocurrir. Las imágenes, la voz, la abrumadora presencia de la anomalía, todo se sentía demasiado para que una persona lo soportara. Sin embargo, lo había hecho de alguna manera. Él había cortado el vínculo, pero eso no significaba que la batalla estuviera ganada. Sa estaba a su lado. Su presencia tranquila pero llena de una urgencia que no había estado allí antes de que tuvieras razón. Ella dijo, su voz suave pero estable. Esto no ha terminado. La entidad todavía está al acecho en los márgenes y lo hará. Intenta de nuevo romper nuestra dimensión. Isen se puso de pie, sus piernas sintiéndose débil pero endureciendo su resolución. No estoy seguro de cuánto más de eso pueda. Toma. Sentí que me estaba perdiendo en eso. Sa conoció su mirada, sus ojos cristalinos brillando con algo que era casi admiración. El vínculo que forjas con la anomalía es raro, capitán. Saludos pocos. Los seres pueden aferrarse a su sentido de sí mismos después de experimentar tanta energía cruda sin filtrar que su resiliencia humana
Es algo que mi gente nunca ha entendido completamente, se tragó tratando de sacudirse. Fuera de los persistentes After Effects, entonces, ¿cuál es el siguiente paso si esta cosa todavía está esperando para atacarnos? Necesidad de actuar rápido. Sa asintió girando hacia una consola cercana incrustada en. La pared manipuló la interfaz y las luces de la habitación se atenuaron fundiendo. Largas sombras a través de las paredes, un mapa holográfico cobró vida ante ellas mostrando un sector del espacio que parecía brillar como si no estuviera completamente sincronizado con el resto del universo. Aquí es donde la presencia de la entidad. Sala explicó señalando una serie de líneas ondulantes. En el mapa, estas perturbaciones indican una brecha en el tejido de la realidad misma, donde la anomalía intenta regresar. Isen avanzó con los ojos escaneando el mapa que su dedo trazó. Líneas pulsantes notando cómo se ramificaron como venas que se extienden a través de las estrellas. Este no es un evento pequeño, murmuró. Si no detenemos esto, todo el sector podría colapsar sobre sí mismo. Mirando aquí un efecto dominó una lágrima en el espacio. Sí, Sai respondió que es una lágrima. Debilitamiento de los muros dimensionales que mantienen separada nuestra realidad. La anomalía se alimenta de esta inestabilidad cuanto más. La energía que consume cuanto más solidifica su dominio sobre nuestra dimensión. Isen le dirigió su expresión. Decidido. Tenemos que encontrar una manera de cerrar la lágrima antes de que se expanda. Si se hace más grande que toda esta galaxia podría ser tragado por lo que sea que esa cosa esté exactamente confirmada, pero para cerrar el desgarro necesitaremos generar una fuerza contraria, algo capaz de estabilizar. La ruptura invierte el flujo de energía antes de que se convierta en permanente. ¿Y cómo se supone exactamente que debemos generar ese tipo de poder que preguntó Isen? Su mente trabajando en las posibilidades de que no tengamos la potencia de fuego para algo como eso. La mirada se suavizó, pero sus palabras fueron claras. No se trata de capitán de poder. Se trata de, entendiendo la energía en sí misma, ya has aprovechado una conexión única con la anomalía. Algo que va más allá de la mera tecnología, la capacidad humana de comprender intuitivamente las fuerzas más allá. El universo conocido es nuestra única esperanza. Isen sintió una sensación de pavor asentarse en su estómago que nunca había considerado. El mismo especial, un soldado sí, un táctico tal vez, pero un conducto para extraño de energías mundanas que estaba muy lejos de todo lo que había hecho. Imaginé todo bien. Entonces, ¿qué necesitas que haga? Él preguntó enmascarando la incertidumbre detrás de una fachada de determinación. La expresión de ese se volvió seria una vez más. Tenemos que volver a la fuente, el punto donde la anomalía violó por primera vez nuestra dimensión. Ahí es donde desplegaremos la estabilización. Pulso. Pero para llegar allí tendremos que navegar por la inestabilidad, y eso no sucederá. Sea fácil. Isen asintió y dejó el camino. Comandante, ella se volvió hacia con un toque de sonríe curvando los bordes de sus labios. Puede que aún no lo entiendas, capitán. Pero tú son la clave de esta misión. Tu fuerza está en tu mente, tu instinto, el axilor tiene la tecnología, pero tú, Species, tiene algo mucho más valioso, tu habilidad para improvisar frente a lo desconocido. Isen sintió una oleada de dudas, pero fue acompañado por un extraño destello de esperanzas y sus instintos eran realmente la clave que iba a necesitar todo. La claridad y el enfoque que pudo reunir los dos caminaron hacia el centro de mando del barco, donde un grupo de sorianos. Los oficiales esperaban que la habitación se llenara con el zumbido bajo de maquinaria compleja. Pantallas holográficas parpadeantes con datos en tiempo real sobre los movimientos de la anomalía preparan la nave para lo inmediato. Departures ordenó, su voz cortando el zumbido de la actividad. Los oficiales asintieron y comenzaron a trabajar rápidamente ajustando el rumbo del barco. Coordinándonos con otras flotas sorianas repartidas por el sector tenemos un disparo a esta. Saad dijo en voz baja que su mirada se dirigía a Ethan mientras se unía a ella. Al timón, una vez que estemos dentro del alcance de la lágrima, necesitaré que te concentres. Tú eres él. Alguien que pueda sentir la perturbación nos guiará a la posición. Isen asintió sombríamente. Su mente ya estaba cambiando al modo táctico. Puedo hacer eso. Lo haremos. Acércate lo suficiente a la brecha y me aseguraré de que estemos en el lugar correcto. Pero si las cosas salen mal, haremos que funcione. La capitana Sa interrumpió. Su confianza inquebrantable has demostrado más que confianza capaz en ti mismo. Isen no respondió de inmediato. No podía permitirse. En cambio, se centró en el camino por delante, robándose a sí mismo para lo que estaba por venir. Esta no era una batalla que pudiera pelear solo con armas o estrategia. Era algo más profundo, algo primitivo como él.
El barco cobró vida y las estrellas fuera de la ventana se extendieron en rayos de luz. Ethan sintió un extraño. Tira de algo, tira del tirando hacia la lágrima en el espacio. La anomalía estaba ahí afuera esperando y no descansaba. Hasta que consumió todo, la confrontación final estaba sobre ellos. Los motores vibraban con un profundo zumbido resonante que vibraba a través de la cubierta debajo de las botas de Ethan. Fue una ráfaga de actividad, mientras los oficiales se apresuraban a asegurarse de que todo estuviera en su lugar para la misión que tenía por delante en él. En el centro de la habitación, el mapa holográfico hizo parpadear las líneas pulsantes de energía, desde la anomalía que se extendía cada vez más. Como si quisiera reclamar más de la galaxia, Ethan se paró cerca de la consola, sus ojos fijos en el mapa tratando de calmar sus nervios que el ahora había hecho. Sus preparativos, pero él sabía que esto no era solo una misión. Era una carrera contra. Cada segundo que pasaron cerca de la brecha podría ser otro paso hacia el regreso de la entidad. La voz del capitán Halsa atravesó sus pensamientos tranquilos y al mando de Ethan se volvió para encontrarla parada a su lado con su expresión. Uno de determinación silenciosa. El barco está listo, entraremos en lo inestable. Zona dentro de la hora, ¿estás preparado? Él asintió tratando de sacudirse a los enfermos. Royendo sus entrañas, no tengo muchas opciones, pero haré lo que sea necesario. Saa le dio un ligero gesto de aprobación, pero sus ojos se quedaron fijos en él un momento más, como si lo evaluara bien. Más que un soldado, capitán, aclama la fuerza de tu humanidad. Frente a lo desconocido, no olvides que sus palabras fueron extrañamente tranquilizadores. Aunque hicieron poco para aliviar la tensión acumulada en el pecho de Ethan, no estaba seguro de qué tipo de fuerza que ella veía en él, pero él no iba a defraudarla con los motores del barco. Se encendió aún más y las ventanas panorámicas de adelante mostraban la galaxia extendiéndose ante ellas, interminables estrellas y girando. Nebulosa, pero justo más allá de la periferia, una distorsión brillante en el tejido de propio espacio, la anomalía acercándose a la brecha desde la que informó uno de los oficiales. La zona inestable de panel de control en 20 minutos. El enfoque de Ethan agudizó él. La sensación de antes, cuando había tocado el orbe, le regresó una extraña sensación. Energía pulsante que parecía llamarlo. Podía sentirla ahora trayéndolo. Más cerca, tirando de él hacia la lágrima, era como si la brecha fuera consciente de su presencia, consciente de que venía. Nos estamos acercando, se murmuró con voz firme a pesar de la inquietud en el aire. Se volvió hacia el oficial a cargo de navegación. Prepare los dispositivos de estabilización a los que no tendremos una segunda oportunidad. Ethan sintió que el barco se tambaleaba ligeramente mientras ajustaba el rumbo de la distorsión en el espacio fuera de la ventana gráfica. Se hizo más grande y los bordes arremolinados de la lágrima se volvieron más definidos. Era como una herida en el tejido mismo del universo, un vacío oscuro donde la realidad misma parecía doblarse y deformarse. Saa se acercó junto a Ethan con su presencia tranquila y al mando de 11. Estamos en posición, necesitaré que te concentres, deja que la anomalía te guíe. Será tratando de resistirse a tirar de ti, pero debes mantenerte firme. Ethan apretó su puños a los costados, su mandíbula apretada con determinación. Estoy listo, terminemos. Esto hizo que el barco entrara en la zona inestable y todo el barco se cerró a medida que avanzaba. Cruzó el umbral. Las luces parpadearon momentáneamente antes de estabilizarse, pero el aire de la habitación se sintió cargado, pesado con una energía que parecía permear todo dispositivos de estabilización. En línea, el oficial de la consola gritó que estamos en posición. Ethan se puso de pie. Antes de que la ventana de visualización mirara la lágrima, era una masa caótica arremolinada. Una grieta en las estrellas mismas. Él podía sentirlo ahora, el tirón de la anomalía tirando de él desde dentro de la nave. Era como un hilo invisible que lo unía a la lágrima, empujándolo hacia el foco desconocido en el hilo. La voz de Saa resonó en su mente, firme y segura de que ya lo ha sentido. Síguelo. Y dio un paso adelante con su el corazón le latía con fuerza en el pecho. Los sistemas del barco zumbaban con la energía de los dispositivos de estabilización, pero estaba claro que eran solo una medida temporal. La verdadera batalla se ganaría a través de su capacidad para conectarse con él. Anomalía y cortar su agarre. Cerró los ojos por un momento, su respiración estabilizándose. Entonces extendió la mano, no con las manos, sino con la mente enfocada en la energía en el hilo invisible que lo conectó con la lágrima por un momento. Sintió una extraña calma sobre él, como si el tirón de la anomalía ya no fuera una amenaza, sino una parte de él. El hilo vibró bajo su toque,
Su energía fluctuaba como el latido del corazón de un ser vivo y luego volvió a hablar. La voz profunda y resonante llenó su mente resonando a través de su mismo ser. Tú no puedes detenerme, Isen. No se inmutó. Él había escuchado esto antes de que la voz de él. Entidad, fuera lo que fuera, era poderosa. Sí, pero no era invencible y él tenía algo que no hizo la voluntad de resistir. Te detendré. Isen respondió con su voz estable, aunque su pulso se aceleró. El hilo pulsó más fuerte, la energía intensificándose, pero el enfoque de Isen no vaciló. Pudo sentir el tirón de la entidad que intentaba atraerlo tratando de romper su resolución. Ahora se ordenó, desde detrás de él: empuje al capitán, corte el hilo con cada gramo de fuerza que tenga. Si Isen hubiera enfocado toda su fuerza de voluntad en cortar la conexión entre la anomalía y su dimensión, su cuerpo tembló con el esfuerzo. La energía que se acumulaba dentro de él hasta que sintió como si su alma estuviera ardiendo y, luego, con una grieta que resonó en lo más profundo de su mente, el hilo se rompió por un breve momento de paro cardíaco. No pasó nada. Entonces la lágrima en el espacio pareció colapsar sobre sí misma. Caos arremolinado ralentizándose y luego asentándose. El barco tembló mientras la estructura sellaba a él. Distorsión desapareciendo lentamente de la vista. El peso en el aire se levantó y el tirón de la anomalía desapareció como si hubiera nunca había estado allí. Isen se derrumbó de rodillas, su aliento entrecortado mientras la adrenalina salía de su sistema. Su mente estaba tambaleándose tratando de procesar lo que acababa de suceder. La batalla había sido ganada, pero lo que le costó a Saa estuvo a su lado instantáneamente. Su mano lo estabilizó mientras se estabilizaba. Su aliento: lo hiciste, capitán, lo detuviste. Isen la miró. Agotamiento nublando su visión. Se acabó para siempre. Ella pausó su expresión ilegible y luego asintió lentamente. La grieta está cerca. La entidad ha sido repelido por ahora. Isen hizo eco luchando hasta ponerse de pie. ¿Qué hace eso? Significa que la mirada de Saa endureció. La anomalía puede regresar. Solo hemos retrasado su influencia. Pero lo que has hecho hoy, capitán Granizo, es nada menos que extraordinario. Nos has comprado tiempo. Isen se tragó duro, su mente corriendo. Él había detenido la amenaza inmediata, pero la guerra estaba lejos de terminar. Sido rechazado, pero volvería y cuando lo hiciera tendrían que estar listos. Estaremos listos, dijo en voz baja mientras las estrellas fuera de la ventana gráfica se acomodaban. En su orden natural, la batalla por la galaxia acababa de comenzar. El zumbido de los motores de la nave se instaló en un trueno sordo, pero el silencio que ahora impregnaba el centro de mando se sintió pesado, casi sofocante. Isen se apoyó contra la consola con los brazos cruzados con fuerza mientras miraba por la ventana panorámica. Las estrellas más allá estaban tranquilas. Su luz distante parpadeaba suavemente, pero no pudo evitar la sensación de que la pieza era temporal. Saa estaba a su lado. Su mirada se centró, pero había un aire de contemplación sobre ella que había estado silencioso, ya que la anomalía fue repelida, como si aún procesara lo que acababa de suceder, quizás lo que aún debía suceder. Cuando Isen supo que el alivio era solo fugaz, la entidad podría haber sido rechazada por ahora, pero la grieta era todavía allí y no permanecería cerrado. Para siempre nos hemos comprado tiempo, Saa, dijo finalmente, su voz tranquila pero firme. Pero esto no durará, tenemos que planificar. ¿Qué sigue? Isen asintió con la cabeza, pasándose una mano por el pelo. Podía sentir el peso de él responsabilidad presionándolo. ¿Cómo lo detuvimos para siempre? Los ojos de Saa brillaron con una mezcla de determinación y cansancio. La entidad no es solo una criatura del espacio, es una fuerza de naturaleza. Las leyes de la física no pueden contenerla. Por mucho tiempo hemos aprendido que se alimenta de la inestabilidad y no podemos simplemente cierre la grieta para siempre sin alterar el equilibrio de energía en esta región. La mente de Isen corrió mientras él procesó sus palabras. Él lo había sentido durante su conexión con la anomalía. Su magnitud absoluta. La entidad no era solo otro enemigo contra el que luchar con armas o tácticas. Era una fuerza de entropía, un disruptor del orden en sí mismo. Cerrar la grieta solo había sido una medida temporal, y si no podían encontrar una manera de cortar permanentemente el vínculo, la entidad volvería más fuerte, más decidida. ¿Qué pasaría si pudiéramos estabilizarnos? La grieta. Isen sugirió que su voz era tentativa pero llena de la chispa de una idea. ¿Qué pasaría si pudiéramos alterar el flujo de energía? ¿Convertirlo en algo de lo que no pueda alimentarse? ¿Podemos convertirlo en algo? Eso funciona para nosotros en lugar de contra nosotros. Consideró esto, su ceño fruncido. Pensé que estaba sugiriendo un campo de contención,
algo que canaliza la energía de la anomalía hacia un sistema controlado. Estructura exactamente, Eason, dijo animado por su respuesta que no tenemos que cerrar. Simplemente redirige completamente el flujo para que no pueda fortalecerse. Fue arriesgado. Plan. Pero por un breve momento la mirada de Saa se suavizó con aprobación. Es una peligrosa idea, pero podría funcionar. Nunca hemos intentado algo así. Pero su enfoque es diferente. Eason enderezó su resolución endureciéndose una vez más. Tenemos que actuar rápido. Cuanto más esperemos, más peligroso se vuelve. No podemos permitirnos otra infracción. Necesitará recopilar más datos, dijo Saa, dirigiéndose a los datos del centro de comando. Bancos tendremos que escanear la grieta nuevamente para estudiar sus fluctuaciones energéticas, pero sí. Vamos a hacer eso. Necesitaremos su ayuda, capitán. Este enfoque requiere no solo precisión técnica, sino también una profunda. Comprender las fuerzas en juego. Tu conexión con la anomalía te da la ventaja. Eason asintió con la cabeza aunque seguía dudando. Persistía en su mente que la entidad no era algo que pudiera entenderse con una simple lógica de Lee. Existía más allá de sus comprensión, más allá de su tecnología. Pero si él era la clave, entonces dependía de él encontrar una manera de desbloquearlo. Pasaron horas potenciales mientras la nave se adentraba en el vacío escaneando la grieta y recopilando datos sobre su fluctuaciones. Eason pasó la mayor parte de su tiempo en el laboratorio de ciencias de la nave rodeado por un equipo de ingenieros orianos, quien trabajó furiosamente para calcular las firmas de energía y encontrar una manera de estabilizar la grieta. Sabía que era solo una. Era cuestión de tiempo antes de que la entidad intentara abrirse paso de nuevo y la presión pesara sobre como un físico. Force. Cuando finalmente se recopilaron los datos, Saa convocó a una reunión en el centro de comando que el equipo había realizado. Progreso, pero el camino a seguir era todo menos claro. Eason entró en la habitación con su mente zumbando con el conocimiento. Habían acumulado. Saa y su equipo ya estaban reunidos alrededor de la mesa, sus rostros tumba. Hemos mapeado él. En Amelisa comenzó su voz llena de una mezcla de precaución y urgencia. Y nosotros tenemos una mejor comprensión de cómo interactúa con nuestra dimensión, pero la grieta es mucho más compleja que nosotros. Inicialmente pensé que no es solo un punto de entrada, es un conducto, un canal que conecta múltiples planos de existencia. El pulso de Eason aceleró. Múltiples planos. ¿Estás diciendo que esto está conectado con algo más que nuestra realidad? Sí, S.A. confirmado que se alimenta de la energía de estos otros planes, apedreando lo que necesita para mantenerse estable. La grieta no es solo un rasgar en el espacio, es una puerta y la entidad que está usando esta puerta para dibujar poder de otras dimensiones, haciéndose más fuerte cada vez que Eason sentía un no apretar su pecho. Si la entidad estaba extrayendo poder de múltiples dimensiones y luego cerrando la grieta, no solo sería peligroso, sería imposible que las entidades vinculadas al multiverso no pudieran simplemente separarse. Sin consecuencias entonces, ¿cómo lo detenemos?, preguntó su voz. Lousa miró a su equipo antes de regresar a la contención. El plan que sugirió sigue siendo nuestra mejor opción, pero necesitaremos crear una fuerza estabilizadora lo suficientemente grande como para canalizar la energía de la anomalía. Sin permitir que se propague requerirá una gran cantidad de energía. Liberación controlada de energía que puede estabilizar la grieta desde el interior. Eason asintió. Y podemos usar la energía de la nave. Los generadores para esa. Saa sacudieron la cabeza. No lo suficiente. Tendremos que aprovechar algo mucho más grande, algo más primitivo. Eason frunció el ceño tratando de entiende a qué te refieres con primordial. Ella hizo una pausa por un largo momento como si sopesando sus palabras con cuidado. Hay antiguos artefactos estorianos, objetos de gran poder que puede aprovechar las fuerzas fundamentales del universo. Una de ellas es un dispositivo conocido como Hearthstone. Es capaz de enfocar y amplificar la energía de la propia grieta si podemos aprovechar su poder nosotros. Puede crear el campo de contención que ha sugerido, pero recuperar la piedra del corazón no será fácil. Eason sintió que su corazón saltaba. Un latido. ¿Dónde se oscurecieron los ojos de Saa? Se encuentra en el mundo antiguo de Silor 7, en lo profundo del corazón de un templo olvidado. El viaje será peligroso. El planeta es inestable y la piedra de hogar está protegida por fuerzas que incluso los torianos no han entendido completamente. Que Eason miró por la ventana panorámica y su mente corrió en el viaje para recuperarlo. De Hearthstone sería su última oportunidad de detener a la entidad para siempre, pero los riesgos eran monumentales. Ya lo eran.
enfrentando a un enemigo que podía desafiar las leyes de la naturaleza misma, y ahora se les pedía que se aventuraran en lo desconocido para recupera un artefacto que pueda salvarlos o condenarlos a todos a los que recurrió a la determinación de Saa grabada. Cada línea de su rostro. Luego nos vamos. No tenemos tiempo que perder. Saa le dio un guiño agudo. Prepárese, capitán, el destino de este sector y posiblemente el galaxia depende de lo que suceda a continuación. La tensión dentro del centro de mando era palpable mientras la tripulación de la nave insignia Tioran se preparaba para su misión más peligrosa hasta el momento, Hearthstone A. Misterioso y antiguo artífice capaz de amplificar y estabilizar la energía caótica de la grieta yacía sobre el distante planeta de Tidler 7. El viaje para recuperarlo los llevaría a través de sectores inestables del espacio, a través de regiones donde ningún tiórano humano se había atrevido a aventurarse en siglos. Isen se paró frente a la ventana del barco mirando hacia el vasto desconocido. La grieta aún visible en la distancia se cernía como un presagio oscuro, aunque la anomalía había sido contenida temporalmente. Era solo cuestión de tiempo antes de que recuperara su fuerza. Hearthstone era la última esperanza de la humanidad para detener el entidad de una vez por todas. ¿Estás listo, capitán? Se dijo su voz firme como ella entró en la habitación. Ifan volvió, su mente todavía girando con la gravedad de la tarea por delante. No estoy seguro de que nadie pueda estar listo para este, comandante, pero no lo estoy. Ver cualquier otra opción. Sa le dio un guiño de comprensión de que Hearthstone es el única herramienta que tenemos capaz de enfocar la potencia necesaria para estabilizar la grieta. Debemos recuperarlo y regresar a la grieta antes de que recupere toda su fuerza. Es nuestra mejor y única oportunidad. Y se miró a su alrededor a la tripulación reunida. El centro de mando, sus rostros tensos y llenos de determinación, todos sabían lo que estaba pasando. Pero el viaje por delante los llevaría al límite y las consecuencias del fracaso serían demasiado graves. Para contemplar nuestro estamos seguros de que podemos recuperarlo, Isen preguntó con voz pesada. Sin duda, el planeta es inestable y las defensas del templo nunca lo han sido. Entendí completamente que podríamos estar entrando en una trampa. Sa conoció su mirada, sus ojos llenos de una determinación feroz. Procederemos con cautela. Protegidos sí, pero tenemos el elemento sorpresa de nuestro lado. El templo se perdió al tiempo y muchos de los auranos que alguna vez protegieron acreditados ya no están por aquí. Nuestra ventaja radica en nuestro conocimiento y en el poder de la humanidad. Isen fue tomado. Desconcertado por sus palabras, el Aoran siempre había visto a los humanos como la especie más débil. Confiando en su tecnología y lógica para controlar la galaxia, para escuchar a uno de sus comandantes hablar también de los humanos. La fuerza fue un impulso inesperado de confianza. Entonces no perdamos más tiempo. Isen dijo que se robaba a sí mismo para él. Misión por delante. Prepare el barco para partir. La tripulación se movió rápidamente a sus estaciones, estableciendo el rumbo para Sior 7. Los motores del barco se encendieron y la ventana de visualización exterior parpadeó con él. Estrellas del espacio profundo. El viaje tomaría varias horas, pero la tripulación estaba lista. No tenían tiempo que perder, ya que la nave entró en el carril hiperespacial hacia Sior 7. Isen no pudo evitar la sensación que estaban entrando en una tormenta, que no estaban completamente preparados para la entidad a pesar de ser rechazados. Todavía estaba fuera, allí esperando, y ahora se dirigían directamente hacia su corazón. Pasaron las horas. Los sistemas del barco zumbaban suavemente a medida que se adentraban en el sector inexplorado. La tripulación trabajó en silencio, su enfoque inquebrantable a medida que se acercaban a su destino. Cuanto más se acercaban a Cor 7, más parecía la tensión. Mount Isen separó la consola de comando con Sa mirando fijamente a los que se acercaban. El planeta Sior 7 era un mundo desolado y estéril que alguna vez fue un próspero centro de Tioran. Civilización ahora un remanente desmoronado de una era olvidada e imponentes ruinas salpicadas. Los restos paisajísticos de una gran ciudad que alguna vez fue reducida a escombros en el centro. De las ruinas se alzaba el templo, su enorme estructura de piedra envuelta en misterio y peligro de caída planetaria en 10. Minutos después, uno de los oficiales gritó que Ethan apretó la mandíbula y su mente se aceleró. No había vuelta atrás ahora que habían llegado tan lejos y no podían permitirse. Para fallar, había que recuperar la piedra de hogar sin importar el costo del barco. Descendió a través de la atmósfera cortando las espesas nubes que colgaban bajas sobre el planeta. El cielo de Surface Tyler 7 era un extraño tono rojo antinatural resultado de una tormenta de polvo planetaria que nunca pareció terminar a medida que se acercaban al templo.
El paisaje cambió, las ruinas eran vastas y se extendían en todas direcciones y el templo se alzaba como una sombra oscura contra el horizonte. Tenemos compañía, Sa, dijo de repente su voz aguda de preocupación. Atan se volvió rápidamente un pequeño. La flota de barcos apareció en los escáneres de los barcos Tioran, pero no de su flota. Estos barcos eran antiguos, sus diseños más antiguos y primitivos, y eran. Dirigiéndose directamente hacia ellos, los piratas Isen le pidieron que se acercara a su mano. Arma lateral no del todo. Sae respondió sombríamente: estos son los restos del original. Guardianes del templo, aquellos que una vez protegieron la piedra del corazón, se han corrompido con el tiempo. Tendremos que lidiar con ellos antes de que pudiéramos acceder al templo. La tensión en el aire se espesó a medida que las dos flotas se acercaban. Isen miró a los oficiales y notó su disposición a luchar para asegurar que Hearthstone recibiera el primer disparo. Sonó un destello brillante de energía que crepitó a través del vacío del espacio. Los barcos Tioran atacaron con precisión mortal, pero la tripulación del buque insignia estaba lista. Los sistemas de armas del barco activado, y en una fracción de segundo estalló la batalla. Devolvió el fuego que ordenó Saa. Su voz se llenó de autoridad mientras coordinaba la defensa. Las manos de Isen se movieron instintivamente agarrando él. Con sola táctica y órdenes de misión, los escudos del barco se encendieron como fuego enemigo. Chocaron con sus defensas, pero los Hans habían venido preparados, los escudos sostenidos fuertes, y la nave respondió con una barrera de explosiones de energía que atravesaron el espacio a su alrededor. Sacado de uno de sus barcos, uno de los oficiales gritó. Ifa no se permitió relajarse. La pelea no había terminado. A medida que avanzaba la batalla, no pudo evitar pensar en lo que le esperaba al templo. La piedra de hogar y las fuerzas que los esperaban dentro de la piedra de hogar eran su única esperanza, pero recuperarla significaba enfrentar el desafío más peligroso de sus vidas. Prepararse para aterrizar. Saa ordenó que lucháramos por el templo, pero aún tenemos que entrar. Miró Isen. A ella, su resolución endureciéndose. Vamos a terminar esto. La batalla se desató a su alrededor. Cuando el buque insignia de Aoran hizo su aproximación final a la superficie del planeta desolado, las naves enemigas, aunque antiguas y aparentemente superadas, eran implacables. Su potencia de fuego era feroz, pero la tripulación del buque insignia estaba bien entrenada y su defensa fue igual de feroz. Cada disparo fue calculado, cada jugada precisa. Pero aún así la tensión comenzaba a mostrar que el templo de Saide 7 se acercaba. A lo lejos, sus imponentes muros de piedra visibles a través del humo de la lejanía. Explosiones, los restos corrompidos de los antiguos guardianes, de aquellos que una vez protegieron Hearthstone, continuaron. Presionaron el ataque, pero los escudos de la bandera se mantuvieron fuertes y la tripulación se dirigía a la superficie que estaban. Cerrar ahora, estamos casi allí, dijo Saa mientras estaba de pie junto a Isen con su expresión calma, pero sus ojos agudos de concentración se preparan para aterrizar esta próxima fase. Sé el más peligroso. Isen asintió con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Te estoy listo. Hemos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Ahora el barco se estremeció mientras descendía, rompiendo las capas finales de atmósfera antes de aterrizar en la superficie agrietada del Tyler 7. Los propulsores del barco se encendieron brevemente antes de llegar, para detener el suelo debajo de ellos, temblando por el impacto de la batalla. Afuera continuó, pero dentro del barco se instaló un nuevo silencio inquietante. Capitán. Comandante, uno de los oficiales gritó, su voz urgente: el templo está justo enfrente. Hemos detectado energía. Lecturas desde dentro de la piedra del corazón. ¿Está ahí? El corazón de Isen se saltó un latido. Finalmente llegó el momento en que se abrieron paso a través del espacio, lidiaron con los guardianes corruptos, y ahora se pusieron de pie en el precipicio de su objetivo final. Movámonos, Isen dijo caminando hacia la salida. La tripulación estaba lista, sus armas listas mientras hacían su camino hacia el templo. Saa y Isen lideraron la carga contra la que crujían sus botas. El suelo seco y quebradizo de la superficie del planeta a medida que se acercaban al templo. El aire se volvió espeso y pesado con la energía que emanaba del interior del templo. Antiguos, sus muros de piedra cubiertos de habitaciones y símbolos que parecían latir con vida habían permanecido intactos durante siglos. Sin embargo, se mantuvo firme como un monumento a una época pasada. No estamos solos, dijo ella. Voz baja y firme. Prepárense. El suelo retumbó bajo sus pies mientras una serie de puertas antiguas se abrieron, revelando una gran cámara interior en el interior. Los guardianes estaban esperando. Sus formas estaban retorcidas, su armadura una vez inmaculada.
ahora agrietados y desgastados, sus rostros cubiertos con extraños símbolos brillantes que pulsaban. Con una luz antinatural, los guardianes ya no eran meros protectores, eran retorcidos corrompidos por las mismas fuerzas que alguna vez tuvieron SW para protegerse de quedarse. Alerta Isen ordenó sacar su arma, no estamos aquí para luchar contra ellos a menos que... Sin embargo, los guardianes tenían otros planes, ya que levantaron sus armas. Sus ojos brillantes se fijaron en Isen y los demás sin dudarlo. La batalla que siguió fue caótica y brutal, aunque los guardianes se debilitaron. Por el tiempo y la corrupción lucharon con una ferocidad inigualable, el sonido de explosiones de energía y enfrentamientos. El metal llenó la cámara mientras Isen y la tripulación defendían sus armas cortando el aire mientras esquivaban. Los ataques mortales del guardián aceleraron el corazón de Isen mientras movía cada acción. Instintivo su entrenamiento militar, entrando en acción disparó con precisión su disparos derribando a los guardianes uno por uno, luchó a su lado sus movimientos. Rápida y mortal mientras derribaba enemigos con facilidad, pero había demasiados y no nos estaban frenando. Tengo que llegar a la piedra del corazón, Sa gritó sobre el movimiento del caos y se asintió con la cabeza. Ojos escaneando la cámara en el centro rodeados por un resplandor espeluznante. El Hearthstone descansaba sobre un pedestal, pulsaba con un poder crudo e inimaginable su energía surgiendo hacia afuera como un ser vivo. Llegar a la piedra del corazón, Ethan gritó. Corriendo hacia el centro de la habitación, Sa estaba justo detrás de él, su concentración ininterrumpida mientras abrían paso. A través de los guardianes al sentir la intrusión intensificaron su ataque, pero Isen y Sa alcanzaron el pedestal con las manos extendidas hacia la piedra del corazón. Cuando Isen la tocó, una oleada de energía corrió a través del más intenso que cualquier cosa que haya sentido. Su mente estaba inundada de visiones de estrellas, galaxias colapsando, siendo consumidas por la oscuridad. La entidad, la fuente de la Rift, estaba allí. Su presencia se cernía sobre como una sombra que te abarca todo. Es demasiado tarde, la voz resonó en su mente. Este mundo, esta realidad, todo se consumirá. Pero Isen no vaciló. Se centró en llamar a Hearthstone. Cada onza de fuerza que tenía, la energía del artefacto surgía. Pero luchó por controlarlo para convertirlo en una fuerza que pudiera protegerlos. «Ayúdame», le gritó a Sa. Su voz se tensó mientras luchaba por canalizar él. Las manos de Power Sa se movieron rápidamente activando un conjunto de controles antiguos que había sido construido en el pedestal. El templo tembló y la energía de una piedra de Hearthstone comenzó a estabilizar él. Fuerza caótica convirtiéndose en algo más controlado. La grieta ya no alimentaba la anomalía que estaba siendo contenido, pero los guardianes no habían terminado. Cargaron de nuevo, pero esta vez sus movimientos fueron más lentos, más desorientado. A medida que el poder de Hearthstone se fortalecía, Isen presionó con más fuerza a su. La mente se centró únicamente en la tarea. Podía sentir la presencia de la entidad tratando de abrirse paso, pero la piedra del corazón estaba sosteniéndolo hacia atrás, estabilizando la grieta, la energía entre la piedra del corazón y él. La anomalía comenzó a fusionarse, creando un campo de contención que los rodeaba, empujando la entidad de regreso al vacío. No fue fácil. La fuerza de voluntad de la entidad era inmensa, pero con cada paso. En segundo lugar, el campo de contención se fortaleció, sellando la grieta finalmente. Después, lo que se sintió como una eternidad, la habitación se quedó en silencio. Los guardianes, ahora impotentes, cayeron al suelo. La energía de Hearthstone comenzó a atenuarse lentamente y la grieta se abrió. El espacio se cerró por completo. Isen se desplomó de rodillas y el sudor le corría por la cara. Mientras la adrenalina se agotaba de su cuerpo, Sa estaba a su lado en un instante. Ella, expresión de alivio pero también de agotamiento silencioso, lo hicimos, ella dijo, su voz lleno de asombro. Isen miró alrededor de la cámara. Su aliento estabilizó la batalla. Estaba sobre la grieta, había sido sellada y la entidad había sido expulsada. Lo hicimos. Estuvo de acuerdo con su caballo de voz, pero incluso mientras hablaba, sabía que esta victoria era temporal. La entidad había sido rechazada, pero las fuerzas en juego estaban lejos de terminar. Pero de momento ya habían ganado, y eso fue suficiente. La tripulación del Tioran. El buque insignia regresó a su barco con la Hearthstone asegurada y la grieta sellada. Se habían enfrentado a probabilidades inimaginables, lucharon en batallas en el espacio y en la superficie de un mundo alienígena y tuvieron. Salió victorioso, pero la galaxia aún era frágil. La entidad volvería de eso. Isen estaba seguro, pero por ahora se habían ganado un tiempo como el barco.
Navegando a través de las estrellas de regreso a la Tierra, Anne se quedó en la ventana panorámica una vez más contemplando la inmensidad del espacio. El viaje había sido largo y los desafíos grandes, pero la humanidad había demostrado su fuerza y, sin importar lo que viniera después, estarían listos para la batalla. La galaxia acababa de comenzar.